Bien, recuerden y que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición desde ya nuestras cuentas en las redes sociales @solucionesgb. El día de hoy con la etiqueta numeral Soluciones Niños, acompañen todos sus comentarios con esta etiqueta, hagan sus preguntas también con esta etiqueta y cuéntenos su historia, si así lo desea, también a través de nuestras cuentas en las redes sociales. El tema de hoy es un tema bastante delicado. ¿Cómo influye el tema del abuso sexual en niños y adolescentes, en su desarrollo emocional, en su desarrollo profesional? Todo eso lo vamos a estar conversando el día de hoy con nuestros invitados. Soy Sonia Chacón, psicóloga clínica de la Fundación Habla, y también Oscar Misler es educador y orientador, fundador además y director de SECODAP. Bienvenidos ambos. Encantado de estar Gracias, acá. Gracias. encantado nosotros de tenerlos una vez más acá en Soluciones, y el día de hoy para conversar este tema tan delicado y además un tema que pues entristece, porque qué lamentable es que un niño o un adolescente sufra un abuso sexual. Yo quisiera iniciar justamente la conversación con ustedes preguntándoles qué es el abuso sexual en niños y adolescentes. Muy importante porque siempre la tendencia es asociar abuso sexual con penetración, con lo que llaman violación. Abuso sexual es todo acto donde un adulto utiliza a un niño para satisfacerse sexualmente. Cualquier acto. Puede ser tocarlo, acariciarlo, ver películas pornográficas, hacer películas con él, hasta la penetración. O sea que es cualquier acción donde un adulto se vale de su poder para utilizar a un niño para generar placer, para satisfacerse sexualmente, es abuso sexual. El contacto a través de medios como las redes sociales también han aumentado las estadísticas de abuso y bueno, por supuesto las víctimas, por el hecho de que los abusadores están usando muchísimo las redes sociales para hacerse pasar por niños de la misma edad, por adolescentes de la misma edad o por otros adultos que no son ellos, ¿ok? Y hacer contacto con las víctimas. Entonces, a través de ese contacto que hacen, como si fueran pares, van empezando a solicitar fotos, a solicitar videos, a solicitar datos personales que los niños, niñas y adolescentes dan porque no están prevenidos de que la otra persona pudiera estar teniendo un perfil falso. Entonces es bien delicado porque se han dado casos en los que los abusadores no solo obtienen los datos y las fotos de estos niños y las venden por internet, sino que además se citan para encontrarse con ellos y consumar el abuso, digamos de manera física ya en esos términos. Según cifras de la UNICEF, alrededor de unos 300 millones de niños podrían estar o haber sufrido en algún momento algún tipo de violación a sus derechos, estar sometidos a violencia y además ser abusados de manera sexual. Según la Fundación Habla y según SECODAP, ¿cómo estamos en Venezuela con respecto a Latinoamérica, los demás países de la región? El tema del abuso sexual, la cifra, la estadística es un tema complejo porque no las tenemos, simplemente no hay. Hay una cifra oculta, cómplice, porque al no tener la estadística, el dato que te permita dimensionar cuántos son, dónde están, en qué condiciones están, hace. Pero la tendencia, lo que uno va viendo en la casuística, cuando uno tiene actividades en los centros educativos, en el mismo centro de atención psicológica de SECODAP, hay un alza en la frecuencia. Hay más abuso sexual, hay más denuncia, no te sabría decir qué factor hace que tú identifiques como una realidad que el abuso sexual va siguiendo. Es el motivo de consulta, es la solicitud de consulta, es lo que pasa en un taller cuando se toca el tema, en un conversatorio. Entonces la realidad está, simplemente que la gente no denuncia porque no confía en los organismos donde tiene que hacer la denuncia, le da temor que la denuncia una vez que se haga no se tomen las medidas correspondientes. Además hay un tema también con el abuso, que es que la persona, siempre se cree que la persona que abusa sexualmente a un niño es el típico tipo con la saco negro, con los lentes oscuros y con el sombrero. No. En el 80% de los casos es una persona cercana, es una persona, un familiar, un maestro, un profesor de educación física, de música, que aparentemente es una persona respetable, y entonces se vale de ese vínculo, de esa relación, de esa cercanía para utilizar sexualmente al niño. Entonces, no podemos ser optimistas de pensar que en la región
estamos mejor, porque al no haber programas suficientes y al no haber un mecanismo de denuncia efectivo y medidas que se puedan implementar para prevenir las consecuencias que aumenta pues el número de casos de abuso. Pero ¿se denuncia en este momento más que en otras épocas el abuso sexual? Sí se reportan alzas, es decir, no estamos hablando a nivel nacional, sino estadísticas a nivel mundial reportan alzas en las denuncias de abuso sexual infantil de todos los tipos que ya conversamos, y tiene que ver mucho con el tema de la concientización de las personas, con programas como este que ayudan a difundir sobre el tema, a que la gente deje de verlo como un tabú, porque cuando lo vemos como un tabú queda oculto y el abusador campantemente puede seguir abusando, no solo de uno, sino de por lo menos 5 niños, ¿ok? Porque sabemos que por cada caso que denuncia hay varias víctimas de la misma persona. Entonces se trata de una situación que es consecuente, repetida y que tiene numerosas víctimas. Por eso es que es tan importante la denuncia, porque de esa manera frenamos que ese individuo, esa persona que está abusando, continúe haciendo lo mismo con otros niños, niñas o adolescentes. En los casos que han llegado a la Fundación y a SECODAP, ¿cuál ha sido ese factor común, el denominador en esos casos, en cuanto a víctimas y edades de las víctimas y quiénes son los victimarios? Sí, varía. No hay un patrón que tú puedas decir que es único. Puede ser que la familia busque la ayuda porque nota cambios en el comportamiento del niño y de la niña. Fíjate que siempre se piensa que son las niñas, los niños también son abusados sexualmente. Se torna silencioso, se toca con frecuencia sus genitales, no quiere relacionarse con algún miembro de la familia, se exacerba su sexualidad en su desarrollo psicosocial. Entonces va teniendo señales, signos que a la familia le preocupa. Claro. Entonces va a buscar, a veces ni siquiera saben que es por abuso sexual. Exacto. Sino ven que hay cambios en el comportamiento, en las actitudes, en la forma de relacionarse con los otros, entonces buscan la ayuda. Generalmente, ojalá fuese en el momento en que se está dando el abuso, porque pudiéramos actuar a tiempo. Generalmente después de que van sucediendo una cadena de hechos en donde la edad varía. Pueden ser niños de 5 a 6 años, como pueden ser también inclusive adolescentes. O lactantes también. O lactantes también. Niños de pecho inclusive. Justamente el señor Oscar nombraba pues esas características que empiezan a tener o esos cambios que empiezan a tener los niños que lamentablemente son abusados. ¿Cuáles son esas primeras señales, digamos, para ejemplificarle un poco a los que nos están viendo, para detectar y poder lograr detectar esos abusos en su inicio o hasta evitarlo, ¿no? Siempre y cuando el niño esté suficientemente educado, o sea, en una conversación natural entre padres, hijos, maestros, debe cuidadores, comenzarse desde allí. Puede el niño revelar lo sucedido, siempre y cuando él sienta que hay suficiente confianza, que no va a ser castigado y que va a ser creído y protegido. Ahora, cuando este no es el caso, que lamentablemente es la mayoría de las veces que pasa así, comienza a presentar algunos síntomas, ¿ok? Que pueden variar, o sea, depende de cada niño, ¿sí? Pero puede ser, por ejemplo, aislamiento, entonces el niño ya no quiere salir, ya no se siente como animado de jugar, ya no interactúa con los demás con la misma frecuencia o con el mismo entusiasmo que lo hacía antes. Puede bajar de manera muy significativa el rendimiento escolar. Puede tener actitudes plenamente seductoras que no son para nada adecuadas a la edad que tienen, ¿ok? Tenemos niños muy pequeños que entonces comienzan a abrazar o tocar las partes de los adultos de una manera que normalmente no les corresponde, sino que es una actitud más bien de adultos. Tenemos, por ejemplo, el hecho de la masturbación compulsiva en espacios, momentos y frecuencias fuera de lo común, porque sabemos que la masturbación es normal y sana hasta cierto punto mientras el desarrollo del niño se da, pero cuando es excesiva, entonces hay que prestar atención porque está el niño de alguna manera diciendo que algo no está bien con su desarrollo sexual. Tenemos también las conductas de rechazo hacia miembros de la familia, hacia familiares, rechazo a la escuela, en el caso de que haya sido en la escuela, ¿ok? Pero también tenemos niños que no nos van a dar ninguna señal. Entonces, por eso es tan importante poder conversar con ellos y que ellos entiendan que estas son conversaciones naturales en el sentido de que hay que enseñarles cuáles son los límites que deben tener los demás con el cuerpo del niño y los límites que él debe tener con el cuerpo de los demás. ¿En qué lugar se detecta
están estas primeras señales? ¿En las casas o en los colegios? Eso es una pregunta importantísima, porque la persona piensa que siempre es en la habitación y de noche. No. Es en aquel lugar donde el que abusa, quien ataca, quien usa al niño sexualmente, siente que no va a ser descubierto. Entonces puede ser en el colegio, en la piscina, en el parque, puede ser en la mañana, puede ser en un pasillo, puede ser en aquel lugar donde la persona no se va a sentir descubierta. Generalmente sabe que en la casa puede ser descubierta y sobre todo en aquellas referentes que normalmente se tiene, en donde se está como más alerta. Pero cualquier lugar, en cualquier momento, un campamento vacacional, que puede ser cualquier momento, que el niño puede ser una guardería, puede ser una casa hogar, puede ser el niño víctima de abuso sexual. No existe un lugar específico. Cuando son niños en primeras edades, que ni siquiera a lo mejor tienen ese, el habla, digamos, bien desarrollado, ¿cuáles podrían ser esos primeros indicadores más allá de a lo mejor extraerse un poco, no querer jugar? ¿Qué otras señales presentan? Eso me lo van a responder en la próxima parte y además vamos a hablar cuando esto ocurre en edades ya más grandes, adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes? A la pausa ya regresamos. Abuso sexual en niños y adolescentes, el tema que estamos tratando el día de hoy. A la pausa y ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.